Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con los temas que hemos estado revisando. Vamos a chequear entonces qué es lo que estuvimos trabajando la clase pasada. No es que yo no me acuerde, no hay a pensar eso. Sí. Obviamente me acuerdo. Solamente es un recordatorio para todos. Clase 4 es nuestra clase. Oye, llevamos poquitas clases. Esto fue el jueves nomás. Y hicimos agrupación de resistores. Estuvimos trabajando con conexión serie. Yo le decía que eran los elementos que están justamente y que comparten un nodo de forma exclusiva. En este caso R3 y R4 estaban en serie, ¿cierto? Vimos cómo agruparlos, era simplemente sumarlos. Después vimos paralelo, donde la clave estaba, ¿cierto?, en reconocer qué elementos comparten ambos nodos. Como era el caso de R1 y R2, que tenemos acá, y R4 y R5, y vemos que R3 no estaba ni en serie ni en paralelo. En realidad no estaba junto con nada. Estaba ahí simplemente. Después de eso vimos que podíamos calcular el paralelo como con esta expresión, ¿cierto? Que es sumar, en realidad, perdón, 1 sobre la suma de los recíprocos, que es una tabla de R equivalente, o si tenemos dos elementos, calcular el producto sobre la suma. Resolvimos un problema, agrupando los diversos elementos. Vimos que en paralelo, si dos elementos eran iguales, su resultante o su resistencia equivalente iba a ser R medio simplemente. Y aquí estuvimos trabajando con este circuito de la guía. Hicimos varios ejercicios entonces, y llegamos hasta este punto, donde podíamos, ¿cierto?, aplicar a este problema. Miren, nos quedó un problema pendiente, así que lo vamos a resolver. ¿Qué les parece? Lo vamos a resolver. Y buscaría el apunte preciso. De hecho, ¿saben qué? Voy a sacar esto. Voy a ir a buscar el apunte, porque debería estar por acá. Así partimos de eso. Eso fue el jueves, ¿cierto? Jueves 26. Jueves 26. Por acá debe estar. Y no a las 7, sino que por esta hora. Eso a las 3 tiene que ser ese. Este de acá, vamos a chequear. Que los días jueves, como tengo, no, esto es de otro curso. Si no, vamos a escribirlo de nuevo, ¿no? Va a ser mucho mejor por ese lado. Este tiene pinta, pero no es. ¿Y ese? Ya, último intento, pero creo que ese no es. Oh, se parece bastante. Se parece mucho. Oh, miren, último intento lo conseguimos. Aquí está. Entonces, vamos a resolver este problema. ¿Se acuerdan que lo que sucedía acá era que justamente no teníamos ningún elemento que estuviera en serio en paralelo? Esa era la desventaja que teníamos respecto a lo que habíamos revisado. Por lo mismo, lo que vamos a hacer entonces es comenzar a agrupar. Fíjense bien, o en realidad buscar cómo podemos convertir. Yo les decía que la clave estaba en reconocer dónde nos convenía. Fíjense que acá tenemos una delta. Yo la había dibujado de esta forma, ¿cierto? Es simplemente correr este resistor de 12, ponerlo ahí, ese 12 ahí. Y habíamos visto que en realidad si hacíamos eso, podíamos reemplazar por esta estrella que está acá en rojo. Recuerden que estos dos circuitos, a pesar que se dibujan juntos, yo no los pongo así juntos, sino que reemplazo uno por el otro. O dejo la estrella o dejo la delta. Si yo pongo, por ejemplo, la estrella así, porque sí, cambio el circuito y estaría mal. Ya no es correcto. Por eso nosotros reemplazamos esta delta de acá por esta estrella. ¿Cómo calculamos los valores? Directamente aplicamos estas expresiones. Yo en esa clase les comentaba, ¿cierto? Al final, cómo es que uno los calcula. Y en verdad, ustedes lo pueden ocupar como formulario. Pero en principio decimos que R1 era igual a qué cosa? Al 12 por 12 dividido la suma de todos. Como eran iguales, ¿cierto? Nos iban a quedar todos exactamente 4. Y esto que tenemos acá es justamente lo que vamos a seguir trabajando. Vamos a guardar por acá. Ahí. Quien tenga alguna duda, comentario, descargo, algo no le parezca, me dice ya. De repente pueden tener alguna duda, comentario. Ahí. 4, 4 y 4. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ahora vamos a poder lograr tener directamente series y paralelos. Como ustedes pueden ver, tenemos acá una serie, ¿cierto? Porque comparten solamente un nodo. Donde lo que han dibujado ustedes, comparten solamente un nodo y de forma exclusiva. Además tenemos que ellos también comparten un nodo. Pero le voy a poner otro color. Vamos a ponerlo violeta.
Ahí. ¿Y quién más está en serie? Obviamente ellos dos, porque estaría compartiendo ese nodo, este nodo acá, ¿cierto? En realidad, donde lo quiera dibujar yo, de forma exclusiva. Le podemos poner nombre. Todo esto va a estar en serie, ¿cierto? Le vamos a llamar RA, serie. Vamos a tener acá nuestro RB, así, serie. Y tendríamos, ¿cierto? El RC, serie. Y con esto entonces podemos calcular. Recuerden que estamos buscando la R equivalente y por eso buscamos reducir todo a un único resistor. Tenemos así que RA va a ser igual simplemente la suma de 30 y 4, porque están en serie. Así que nos quedaría de esta forma. 30 más 4, estos son ohm, va a ser 34 ohm. Después tenemos, ¿cierto?, el RB, que sería directamente la suma también, 20 más 4. Ya en realidad esto, una vez que ya hicimos la conversión, se nos hace, no quiero decir trivial, pero mucho más accesible, por decirlo de alguna manera. Ahí, ¿cierto? Y luego tenemos también que sumar estos dos. Más accesible. Ahí. Sería 19 ohm. Así que podemos entonces reemplazarlo. ¿Y saben qué recomiendo yo acá muchas veces? Tomar el mismo circuito y simplemente modificar lo que tengamos que modificar. Aquí vamos a decir que esto es equivalente. Yo voy a borrar toda esta parte de acá. Me cuenta que esta es una de las ventajas de las clases virtuales. O sea, en presencial habría que dibujarlo. O sea, alguna ventaja deberá tener, ¿cierto? Como que borré más, parece. Bueno, esa no es una ventaja cuando uno borra cosas que no debe borrar. Ahí. Ahí sí, vamos a poner las líneas. Y me parece que lo que borré fue esto, ¿cierto? Ahí. Y vamos a agregar ahora a nuestro RA. Vamos a poner ahí, por ejemplo. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a poner así simplemente. Voy a ponerlo ahí. RA. Vamos a tener nuestro RB. Ahí. Y por último, nuestro RC. Ahí lo vamos a dejar. Ahí. Sería entonces 19. Sería 24 y sería 34. 24 y 34. Ahora, ¿hay alguno que esté en serio paralelo? Creo que silencio un poco el celular porque siempre que empiezo 24 una y clase 24 están en paralelo. llegan todos los mensajes. Muchas gracias, efectivamente. Y el del 19 también, ¿no? Ya, mira, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué decimos que están en paralelo ellos dos? Porque comparten dos nodos, ¿cierto? Están conectados entre los mismos dos nodos. Por eso es que están en paralelo. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente con el 19? El 19 estaría en paralelo si es que compartía los mismos nodos. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, tenemos un nodo ahí que lo comparten, muy bien, pero este nodo acá es diferente de este, porque hay un elemento entre medio. Y como no comparten entonces los dos, él no estaría en paralelo con ellos, él está solito de momento. Así que sería paralelo solamente ellos dos, por ahora. Paralelo. Y este le vamos a poner RD. Bien original, RD. Va a ser obviamente igual al producto sobre la suma. 34 por 24 dividido en 34 más 24. Y vamos a usar la calculadora que yo le estaba mostrando, creo que se mostré en la clase anterior, que la verdad es que es bien práctica. Y nosotros la vamos a ocupar, de hecho le voy a dejar los videos, creo que ya están incluso publicados en la pestaña Docencia Online, respecto a cómo usarla, la T89. Bien poderosa, la verdad. Programable, de hecho. Esa es la mayor ventaja que tiene. De hecho, creo que esto no se lo he mostrado, así que quizá llegó el momento. Le mostré que se podía programar esto, por ejemplo, esta operación ahí, a la calculadora. ¿O no le mostré nada? No, profe. No, mira, bueno. Profe, ¿cómo emula la calculadora ahí? Ah, ya. Lo que pasa es que en principio yo estoy ocupando simplemente una aplicación. Déjenme buscar el aula. En algún lugar está el aula. Acá está el aula. Ya miren. Vamos a chequear si es que les dejé esa información publicada. O si no la dejé publicada. O si no la dejé publicada. Veamos. De hecho, vamos a dejarla ahora mismo. Vamos a dejarla ahora mismo. Creo que la tengo acá, en Docencia Online. Y si no, estaría... Acá está. Esto que está acá es como donde ustedes pueden sacar la calculadora. Vamos a activar edición y la vamos a dejar inmediatamente disponible. Tengo el ejercicio resuelto también. Vamos a habilitarlo. Es un emulador. Hay una versión online que la verdad es que a veces se cae. Yo la dejo igual por si acaso,
por si alguien de repente tiene Mac y no puede descargar esta aplicación, porque en realidad es tan simple como entrar acá, darle clic a la calculadora que aparece al medio, le descarga un zip, descomprimen el zip y ejecutan esta calculadora. Eso que yo acabo de mencionar de forma muy rápida, que donde casi no se va a entender mucho, lo pueden ver acá. Acá ustedes pueden ver eso. Y de hecho les voy a dejar un video donde les explico cómo descargarla. Aquí vamos a resolver el sistema y todo. Me falta ese video, pero lo tengo en otra aula, ¿ya? Así que lo voy a poner. Profe, una consulta. Dime. Es que yo tengo la otra TI, la Inspire, la Sí, CAS. sí. ¿Es lo mismo o esa tiene una funcionalidad más la que está mostrando Ya, o me mira. sirve también la que tengo? En lo que se refiere a cálculos, funciona igual. Esa calculadora lo que pasa es que tiene mayor conectividad y tiene una mejor pantalla. Pero en lo que calcula, lo mismo en Lo realidad. mismo. ¿Ya? Ah, ya. Así que perfecta esa calculadora igual. Entonces, tenemos que calcular ahora el otro circuito, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? Vamos a tener acá esto. Vamos a tomar directamente el circuito. Ya les dejé la calculadora para que la puedan descargar. Me falta un video, nomás como les decía. Ese es un video donde yo grabé específicamente la descargo, la instalo, le cambio el skin y cosas por el estilo. Ya, cosas básicas, pero que igual de repente cuando uno no lo ha ocupado nunca, quizás no tiene por qué saberla, ¿cierto? Así que les voy a dejar ese video también. Está grabado. Pasa que no lo he incorporado. Pero lo haré. Ahí sí. Entonces nos quedó así. Ahora ustedes pueden ver que tendríamos, ¿cierto? Una conexión acá entre esos elementos. ¿Cómo estarían conectados ellos dos? Estarían ya, recuerden, están en serie si es que comparten un nodo de forma exclusiva. Están en paralelo si comparten ambos. En paralelo no podrían estar porque fíjense que ellos están compartiendo este nodo, o sea, perfecto, ahí estamos bien hasta ese punto, pero este nodo acá y este nodo acá son diferentes, porque hay un elemento entre medio. ¿Ya? Si pasa esto, no están en paralelo. Para que estén en paralelo tienen que estar conectados así, piensen, tengo dos nodos, ahí, de esa forma. ¿Ya? Si este nodo, por ejemplo, es diferente de este, ya ahí no están en paralelo, si hay algo entre medio. ¿Ya? Él lo impidió. ¿Sí? Así que eso no sería paralelo. Sería serie, porque te compartimos un nodo de forma exclusiva entre ellos dos. ¿Ya? Esto, por si acaso, es la definición del apunte, el apunte 4, justamente arriba dice esto, miren. Dice, dos elementos están en serie siempre que compartan un nodo de forma exclusiva. Por eso es que ellos están en serie y, por ejemplo, ellos dos no están en serie, ¿cierto? Y en el caso del paralelo era lo que le decía yo. Era siempre que estén conectados entre el mismo par de nodos. Vale decir, un caso así, un caso así. ¿Ya? Por ejemplo, ellos dos no estarían en paralelo, ¿cierto? Porque están conectados entre pares de nodos diferentes, o al menos uno de esos nodos diferentes. En este caso está conectado entre A y B, el R3, y el R4 está conectado entre C y B. ¿Ya? Por eso es que no cumplen con la condición que se requiere para que estén en paralelo. ¿Se entiende? ¿Un poquito mejor? Yo vuelvo rápidamente aquí. Muy bien. ¿Ya? Esa es la clave. Son esas dos cosas. Con eso, de verdad que se nos va a hacer más simple. Ya, entonces vamos a calcular la serie que tenemos acá. Porque esto está en serie. Sería entonces RE. Vamos a poner serie. Y eso lo podemos calcular de la siguiente manera, miren. Vamos a poner acá. RE va a ser igual a simplemente la suma. 408 dividido en 29 más el 19. Esto nos va a dar en ohm. Y la calculadora nos ayuda a nosotros para que calculemos todo esto. Va a ser entonces ese término 19 más lo que tenemos acá. Además, esta calculadora es bien buena por el hecho de que maneja un stack. ¿Se dan cuenta? O sea, yo todas las operaciones que he realizado, incluso que han guardadas, siguen estando ahí. Yo puedo tomar términos y ocuparlos de nuevo. Muy, muy buena en ese sentido. No es como esas que se me perdió el último cálculo y como que bueno, lo guardé y cosas por el estilo. Aquí no, eso no pasa. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a ver entonces que nosotros podríamos calcular. Vamos a hacerlo de nuevo acá porque me interesa que vaya quedando bien claro. Ahí. Vamos a copiar y pegar. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a nuevamente agrupar este elemento. Después, cuando obviamente uno ya empieza a dominar más estos métodos, ya hay pasos que se saltan. Uno dice, oye, esto está en serie, paralelo, lo junta de una. Pero como estamos nosotros ahí aprendiendo, dominando algunas cosas,
nos tomamos el tiempo, ¿no? Vamos a elegir un color, sí, cian. Vamos a poner, de hecho no, tenemos que poner el color arcoíris, porque era el color que le dimos eso. Ahí. Queda entonces 9,59 dividido en 29, ohm. Ahora, quiero que me digan ustedes, ¿qué agrupaciones hay? ¿Serie, paralelo? ¿Hay algún paralelo directo? ¿O algún serie directo? ¿Lo hay o no lo hay? 25 con la superfracción están en paralelo. Claro, efectivamente, ellos estarían en paralelo porque están justamente conectados entre el mismo par de nodos. Entre ese nodo y ese nodo. Están como dos colgados del mismo, por decirlo así. O de los mismos nodos, por decirlo de alguna manera. Luego, esto le podemos dar un nombre, vamos a llamar RF, y ya este va a ser el último, que después nos queda un circuito que es bien directo. ¿Cómo vamos a calcularlo? Como 25 por 9,59 dividido en 29. No discriminen esa fracción. ¿Ya? Tan válida como todos los demás números. O sea que por ahí a veces tenemos preferencia por los números enteros, pero eso no corresponde. ¿Qué tienen de malo los irracionales y las fracciones, cierto? Sería entonces 29 por 9,59 dividido en 29. Y todo esto dividido en la suma de ellos mismos, ¿cierto? Sería 25 más 9,59. Voy a borrar ahí. 9,59 dividido en 29. Además, esta calculadora nos presenta si que lo que hicimos está correcto. ¿Se dan cuenta que acá puedo verlo? Y es ese 27.811 dividido Profe, en 1000. profe, ¿Sí, puso dime? 29 en vez de 25. Puse Primer 29. término. Oh, muchas Sí. gracias. Gracias. Sí. Ahí sí. Muy bien, porque si no después queda un error ahí y eso no es la idea. Y el número original es 25, ¿cierto? Ya estamos bien. Muchas gracias. Ahora sí estamos en lo correcto y vamos a poner nuestro número. 23.975 dividido en 1.684. Mi recomendación es que lo trabajen con los números exactos así, porque después en realidad nosotros vamos a trabajar mucho la calculadora, así que se van a dar cuenta que todas estas cosas nosotros ya desde acá lo podríamos haber agregado directo y lo resuelve. Miren. Así que, ¿cómo nos queda en definitiva? ¿Cómo nos quedará? ¿Qué será esto? ¿O cómo estará conectado esto? Serie. ¿Se dan cuenta? Porque todo eso va a quedar comprimido en un solo elemento ahí y que va a estar en serie con los otros. Por tanto, decimos 5 más este número que nos quedó acá. Vamos a copiarlo directamente a él. Lo copiamos y lo pegamos. Ahí nos quedó. Más el 15. ¿Y eso a qué va a ser igual? Vamos a ver acá. Eso es 15 más 5, 20. 20 más el numerito que tenemos por acá. Y nos queda ese número. Luego, ¿cuánto sería aproximadamente? Para tener una idea. 34,24 aproximadamente. Vamos a anotar el número completo. Es 57.655 dividido en 1.684 ohm. Aproximadamente 34,24 ohm. ¿Sí? Dudas que puedan tener al respecto. Vamos a... Profe, ahí en la calculadora, ¿Sí? por ejemplo, usted ya sumó el 20 más la fracción, le dio una fracción. Y después ¿Sí? la fracción, ¿qué botón aprieta para que pase a decimal? Ah, ya. Lo que hago por si acaso es que simplemente tomo un número. Vamos a tomar, por ejemplo, ese número. Lo pongo acá como mi especie de línea de comando, por decirlo así. Y presiono este botón con el diamante. Y ese me permite aproximar. No sé si alcanza a ver que se aparecen como unas onditas así, como de aproximación. Y ahí aproxima. ¿Fijan? Ah, ya, ok, el diamante entonces. Muy bien. Y claro, y ahí nos queda entonces el resultado. Y de hecho, yo le decía que uno puede programar funciones. Y de hecho lo vamos a ver probablemente en la clase que viene. Fíjense, yo tengo una función agregada acá, que es el típico par. Por ejemplo, ¿cuál calculamos acá? 25 y 9,59 dividido en 29. 25,959 dividido en 29. Y miren qué me da. Los 23.975. ¿Ven? Y esto uno lo puede ocupar de nuevo, obviamente, de forma recursiva. O sea, puedo poner esta función par de paralelo dentro de la función y sumarle, y al final podría sacar una ecuación completa desde arriba. Pero ya, obviamente, eso sí es que ya dominan esto. En principio, vayan paso a paso. ¿Qué fue lo que hicimos? Teníamos un circuito en el que no había ni serie ni paralelo, que es el que está acá. Ahí, obviamente, de alguna forma lo teníamos que resolver. Una de las alternativas que teníamos era hacer una conversión delta estrella.
No es la única, porque yo podría haber convertido, por ejemplo, esa estrella, y si es que me convenía haberlo hecho, ¿cierto? Y me hubiera quedado un triángulo así. De hecho, también resolvía esto, si lo piensan bien. Porque me habría quedado paralelo acá. Recuerden que esto se elimina. Se elimina. Así que hubiera quedado todo lo que está en naranjo, menos esta línea acá. ¿Ya? Así que hubieran quedado ellos en paralelo. Hubieran quedado ellos en paralelo. ¿Qué más hubiéramos tenido? Después serie de ellos dos. Después paralelo con este. Después serie con todo esto. Paralelo y serie. Y resuelvo. Quizás muy raro, ¿cierto? Pero también sería una opción válida. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad uno tiene que mirar, ver qué pasa si es que yo reemplazo. Nosotros reemplazamos acá, ¿cierto? Pusimos eso ahí y eso ahí. Y quitamos esos elementos, como ustedes pueden ver en esa parte del circuito. Luego notamos entonces que nos quedaban solamente series y paralelos. Acá, ¿cierto? Lo fuimos agrupando, esos series, series, series. Recuerden que serie se da cuando tengo que comparten un nodo de forma exclusiva, como pueden ver en esos tres casos. Luego identificamos que había un paralelo, este de acá, porque estarían conectados entre los mismos nodos, entre el mismo par de nodos. Así que paralelo, y luego nos quedaba serie, porque obviamente nuevamente estaban compartiendo solamente un nodo, o en realidad un nodo de forma exclusiva. Nos quedó este valor, y después identificamos que esto quedaba en paralelo con ese resistor de 25, y al final obviamente me iba a quedar esto que se había convertido en un solo resistor, todo lo que estaba dentro de esta superficie, ¿cierto? Quedaría en serie con los otros elementos, por eso pudimos calcular. ¿Dudas? Porque ahora, si no hay dudas, vamos a ver un método interesante, que probablemente ustedes hayan visto ya, pero lo vamos a ver de una manera, no diría que particular, pero de la manera que lo ocupamos más en circuito. Y sería el método de mallas. Creo que estamos prácticamente preparados, sí, para el método de mallas. Sí, estamos preparados para el método de mallas. Estamos oficialmente preparados. Aunque por ahí quizá nos convenga definir las fuentes de corriente. Sí, vamos a definir las fuentes de corriente y vamos a ver el método de mallas. Porque nosotros hemos trabajado con las fuentes de tensión y de corriente, por ahí las han visto, pero no las he definido formalmente. Así que la vamos a definir formalmente y ahí la vamos a empezar a ocupar. Fuentes independientes. Pendientes. ¿Cómo son las fuentes independientes? ¿Y qué son? La verdad vamos a tener fuente de voltaje y fuente de corriente. Fuente independiente de voltaje. Independiente de voltaje. ¿Cómo sería esta fuente? La verdad es que ya la hemos visto varias veces. Yo siempre la dibujo por ahí, pero no la he presentado formalmente. Así que ahora la vamos a presentar. Nos queda así. Esta es la fuente. Esos son sus terminales. Su valor BF, eso es un número directamente. Y si nosotros dibujáramos acá un plano, en este caso, de tensión versus corriente, lo que veríamos sería esto, miren. Veríamos algo de estas características. Veríamos algo ahí. Vamos a dibujar este eje. Vamos a dibujar el otro eje. Y vamos a ver cómo se comporta. La verdad que lo que hace esta fuente es definir la tensión que va a haber entre sus terminales. O sea, me está diciendo que entre este nodo y este nodo van a haber esa cantidad de volt. Por ejemplo, 12 volt, 9 volt, 5 volt, los que sean. Pero lo define y lo impone, de hecho. Uno podría preguntarse acá, lógicamente, si es que realmente puede imponer la tensión a toda situación. Y la verdad es que para el caso ideal, porque esta es una fuente ideal, vamos a ver que sí, sí lo consigue. ¿Ya? Y si yo quisiera representar un valor real, o sea, porque nosotros entendemos, así solamente desde el punto de vista de nuestro sentido común, que si yo tengo una fuente de alimentación, por ejemplo una pila, una fuente de tensión, yo no puedo alimentar un motor, por ejemplo, industrial, porque no tengo energía suficiente. ¿Ya? Ese concepto de que en realidad yo no puedo brindar tensión para cualquier corriente, porque eso es lo que está diciendo acá, me dice que sin importar la corriente que yo le pida, ella mantiene su tensión fija. Y va a ser así entre estos dos nodos. Lo cual obviamente no se va a producir, porque en la realidad pasa esto. Una fuente real, si yo empiezo a pedir más corriente, más corriente, más corriente, más corriente, hasta que pasa eso. Y obviamente no es capaz de suministrarme la energía que se requiere. Pero es una fuente real. ¿Ya? Yo después, si quiero poner una fuente real, yo le agrego un resistor en serie que estaría como tomando en cuenta eso, la caída de tensión sobre ella misma.
¿ya? Pero para efectos de circuito, esto funciona muy bien, este tipo de fuente. Así que en definitiva, lo que hace es definir el voltaje que tenemos entre dos nodos. Fuente independiente de corriente. ¿Qué creen ustedes que hará esta fuente? ¿Qué será lo que hará? Buena pregunta, ¿no? Vamos a poner acá. Y tiene una flecha, eso es muy claro y de hecho nos permite directamente definir esto. Lo que va a permitir es fijar una dirección para la corriente. Por acá me dicen tiene una carga continua. De hecho, sí son continuas. Son continuas efectivamente. Son fuentes continuas porque el valor es constante. Eso es correcto. Y ahora lo que vamos a dibujar es su característica de tensión versus corriente. Vale decir, ¿qué pasa con la tensión cuando yo fijo un valor determinado de corriente, cuando tengo una corriente determinada? Ahora, lógicamente, como una fuente de corriente, no va a fijar el voltaje, sino que va a fijar la corriente, ¿ya? Y va a ser representado así. Vamos a ponerlo ahí. Ahí. Sacamos la regla, ¿cierto? Para que quede bien recto esto. Y la dibujamos. Va a ser directamente una corriente que va a fijar. Así, y en un valor IF. Ese sería un número. Ya recuerden, igual que acá. Esto podría ser 3 amperes. Ahí. Sería IF. Y se dan cuenta que me está diciendo que sin importar la tensión que yo le pida, ella me entrega esa corriente fija. Y lo que hace, de hecho, es fijar la corriente que circula a través de una rama. Estas son restricciones. Si lo viéramos desde el punto de vista como de un sistema de ecuaciones, estas son restricciones al comportamiento de un circuito. Con esto uno puede controlar cómo opera. ¿Ya? Si yo quiero tener una corriente determinada, voy y pongo esta fuente ahí para que la fije. Pero nuevamente son ideales, ¿ya? Ahora, método de mallas. Porque eso era importante presentarlo. ¿Cómo vamos a aplicar el método de mallas? La verdad es que el método de mallas es un método sistemático y junto con el método de nodo nos permiten resolver los problemas, yo diría de una forma totalmente, no automática, pero sistemática, en el sentido de que yo aplico unos pasos y los problemas se resuelven. Así de simple. Y se resuelven, y se resuelven, y se siguen resolviendo. Procedimiento, porque la idea obviamente, si es que es sistemático, yo tengo que tener algún tipo de procedimiento para poder aplicarlo a diferentes casos. Paso 1. Definir las corrientes de malla. Eso es lo primero que vamos a hacer. Definir, esto es arbitrario, ¿ya? Nosotros lo definimos. Las corrientes de malla. Paso 2. Vamos a tener que, una vez que ya definimos las corrientes de malla, vamos a aplicar en cada malla, aplicamos la LKC, perdón, la LKB. Vamos a verlo con un ejemplo también, así que no se preocupen si es como medio engorroso. La LKB en función, esto es muy importante, de las corrientes de malla. De las corrientes de malla. De malla. A través de cada malla. Obteniendo así una ecuación. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Como vamos a trabajar en cada malla, se nos están diciendo, vamos a tener un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. ¿Ya? Así que, como les decía, definimos las corrientes de malla. En cada malla aplicamos la LKB. Recuerden que la LKB, ¿qué decía? La LKB nos decía algo así. La suma de los voltajes en una malla cerrada o lazo cerrado va a ser igual a 0. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aplicar. La clave está acá, justamente en cómo lo hacemos. Porque por acá lo puse en rojo, ¿cierto? Y es porque vamos a trabajar siempre y dejando todo lo que sean incógnitas siempre en función de lo que son las corrientes de malla. Queremos que sean las únicas incógnitas del circuito. Obviamente nos va a dar una ecuación
Y por último, para todas las mallas vamos a tener una ecuación, así que vamos a poder resolver ese sistema que nos quede. Ejemplo. Ejemplo. Aquí vamos a ver que calculen, en realidad vamos a calcular lo que son las corrientes de malla. Calcule las corrientes de malla. Yo en un principio las voy a definir, porque obviamente este es nuestro primer ejemplo. Las corrientes de malla. ¿Cómo va a ser el circuito? En principio va a ser un circuito bastante accesible, que nos va a permitir a nosotros calcular acá. Ahí sí. Ahí. Vamos a tener acá un resistor. Vamos a tener fuentes de tensión. Vamos a tener otro resistor, otra fuente de tensión por acá. Ahí. Ahí. Ese es nuestro primer circuito. Por si acaso, este es un circuito totalmente arbitrario, lo acabo de crear. Ahí. Le voy a poner 3 volts por acá. Entonces, solución. Recuerden que cualquier duda que les vaya surgiendo, me escriben nomás, yo tengo el chat de justo acá al lado. ¿Ya? Así que cualquier cosa me escriben. Yo veo algo que se mueve y voy a mirar ahí. Entonces, primero, definir las corrientes de malla. Aquí es muy importante notar lo siguiente. Cuando yo digo definir, yo es como, por ejemplo, hacer esto. Las puedo definir así y ponerle obviamente un nombre. Las puedo definir hacia acá y les pongo su nombre. Puedo definirlas así, ¿ya? Como yo quiera, en realidad. Es totalmente a nuestra discreción. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es tomar siempre las mismas definiciones. Yo particularmente siempre la defino en sentido horario. Porque después como que todas las ecuaciones se me parecen un montón. Entonces como que los problemas son casi todos iguales. No hay muchos cambios. ¿Ya? Entonces por eso mi recomendación es elegir una referencia de forma constante en realidad. O sea, siempre así porque después se resuelven más fácil todos los problemas. Sin embargo, es totalmente arbitrario. Ustedes lo pueden definir como quieran. Así que una vez que definimos las corrientes de malla, la definimos con ese sentido, vamos a notar lo siguiente, que las corrientes de malla son muchas veces llamadas corrientes, entre comillas, ficticias. Uno puede preguntarse así como ¿qué quiere decir eso de ficticias? ¿Acaso no son reales? Porque yo si las calculo es porque están circulando, ¿no? Y en realidad se hace por lo siguiente, miren. Porque cuando yo hablo de ficticia es porque hay muchas situaciones en las cuales las corrientes de malla se corresponden con lo que está circulando en el circuito. En esa rama en específico no estén definidas. Como sería, por ejemplo, acá. Ahí está circulando la I1, así que efectivamente en esta rama circula la I1, obviamente acá también circula la I1, puede parecer medio extraño, pues, obvio que va a circular la I1, podría pensar uno. Sin embargo, ¿qué pasará por acá? Miren. ¿Por qué estoy pintando este color? Porque lo que acabo de pintar en amarillo es por donde circula la I1, y ahora en celeste es por donde debería circular la I2. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver también que la I2 efectivamente por acá circula ella, ¿cierto? Por acá se corresponde con lo que circula, por acá también, pero ¿y qué pasa en esa rama central? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Porque yo estoy diciendo que circula la I1 y circula la I2, pero ¿cuál circula? ¿Ya? Esa es una buena pregunta, de hecho. ¿Por qué? Lo que sucede acá es que en realidad son ficticias porque en muchos casos se corresponden con lo que pasa y con lo que circula en las ramas, pero otros no. Aquí lo que va a circular es una resultante. Entonces va a ser una relación de ellas. Así parecido como en las fuerzas. Piénsenlo en el caso de la física. Me imagino que ya habrán hecho los cursos de física, ¿cierto? Si yo tengo dos fuerzas que están aplicándose, ¿cierto? En realidad lo que me interesa a mí es la fuerza resultante, que probablemente va a ser para allá. ¿Ya? Algo similar. En el sentido de que por mucho que yo defina que una va para abajo y otra va para arriba, va a circular o para arriba o para abajo, pero con un valor que va a ser y va a tomar en cuenta ambas. ¿Ya? Una resultante finalmente. ¿Se entiende la idea de lo que estoy diciendo? Al menos conceptualmente. Muy bien. Es muy parecido a este ejemplo que les pongo acá. Muy parecido en el sentido de que en realidad yo las puedo definir una para arriba, otra para abajo, ¿cierto? Digo que circulan ambas, pero en la realidad va a circular una resultante, no va a estar las dos por ahí dando vueltas. Sin embargo, es una herramienta, podríamos decir, matemática que es muy útil para resolver, el trabajarlo así. Así que, ¿qué hacemos entonces? Una vez que ya las definimos, hicimos el primer paso, ¿cierto? Vamos a el paso 2 que nos dice que en cada malla vamos a aplicar a LKB.
Obviamente la LKB nos dice eso, ¿cierto? Esto dice la LKB. Vamos a ponerla ahí. LKB, la ley de Kirchhoff de voltajes. Tenemos que ir por acá sumando las tensiones, ¿cierto? Igualando a cero. Pero la clave está en hacerlo en función de las corrientes de malla. Y para conseguir eso, lo hacemos con la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm, ¿cierto? Me define a mí un resistor. Por si acaso esto queda definido en lo que se llama referencia pasiva. Nosotros lo vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que si yo tengo, por ejemplo, el V definido de esa manera, la corriente circula hacia acá, entrando por el positivo. Esa referencia pasiva, ¿cierto? Así que yo podría decir entonces lo siguiente. Podría decir que esa tensión va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué dice la ley de Ohm? Que R es igual, o perdón, que V es igual a R por I. Eso es lo que dice. Eso dice la ley de Ohm. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve eso? Buena pregunta, porque lo que vamos a hacer ahora es esto. Es en la malla 1, vamos a poner malla 1. En la malla 1. Aplicamos precisamente la LKB. Y lo vamos a hacer de esta forma, miren. Yo parto por acá, puedo partir en cualquier elemento, yo en particular voy a comenzar ahí. Voy a decir que la flecha viene acá por el menos, así que me va a quedar menos 12. ¿Ya? Eso hago en las fuentes de tensión. Me fijo por dónde está entrando la flecha. Alguien puede decir, no, pero es que la flecha sale por ahí. No, pues que nosotros tenemos que tomar en cuenta el sentido de giro que tiene esta malla, esta corriente que definimos. Va por acá, por el negativo, llega primero. Luego, nos vamos a este elemento. Aquí yo hasta ahora podría haber dicho, no, tengo que poner un más y un menos y ponerle un B o lo que sea. Y no, la verdad es que ya no lo requerimos. Nos va a quedar así. Siempre positivo el término correspondiente a un resistor. Va a quedar la resistencia al resistor, que en este caso es 2. Y me va a quedar la corriente que lo circula. Si es la corriente de la malla que estoy analizando, me va a quedar siempre positiva. ¿Ya? Así que sería como positivo porque estamos tratando con un resistor. La resistencia va a quedar acá, ¿cierto? Y la corriente de la malla que estoy analizando, en este caso es la I1, ¿cierto? Va a quedar positiva. ¿Circula alguna otra corriente a través de él? No, no circula ninguna, porque de hecho lo pintamos y todo, y vemos que está amarillo, ¿cierto? No circula nadie más, así que quedó así nomás. Seguimos. Al siguiente elemento. Es 2. Estoy ciego. Es 2. Ahí sí. La resistencia del elemento que está ahí. No miren otro nada que ver. Al menos hay un 4 por ahí. Porque se imaginen que esto hubiera sido un 5. ¿De dónde saqué el 4? Ahí. 2 y 1. ¿Sí? Por si acaso alguien se confundía. Es. ¿Y la resistencia del 3? ¿Qué pasa con esa? No caché. Ahora vamos a ver. ¿Ya? Vamos por parte. Entonces dijimos primero. Vale, vale. Acá. La flecha entra por el negativo. Nos queda menos 12. El valor que está ahí. Seguimos. Más. Siempre positivo. La resistencia. No pongan otro número, nada que ver como hice yo. 2. Y la corriente que estamos analizando siempre positiva. Por eso quedó el I1. Después seguimos al siguiente elemento. Más, siempre positivo los términos correspondientes a resistores. La resistencia es 3, ¿cierto? Ahora voy a anotarlo bien. Y nos fijamos en lo siguiente. Por esta rama están circulando dos corrientes, no circula solo una. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Atención, vamos a decir, la corriente de la malla que analizo siempre es positiva. Así que va a ser I1. Y la otra corriente, dependiendo si va en el mismo sentido, se va a sumar, si va, por ejemplo, hacia abajo, y si va en sentido contrario, se va a restar. ¿Por qué? Porque como que decimos que se opone a la corriente que estamos nosotros considerando. ¿Ya? Entonces, en este caso, claramente no va en el mismo sentido, sino que se está oponiendo, va en contra. Y como va en sentido contrario, nos queda negativo. Y esto que está acá vendría a ser el resultante, o la corriente que nosotros consideramos hacia acá. Eso sería. Luego, se nos acabaron los elementos. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos justamente 3 términos en nuestra ecuación. Así que igualamos a 0. Recuerden que era lo que decía la ley de Kirchhoff de voltaje. Así que, ¿qué hicimos? Lo que le decía. Consideramos acá el menos porque está llegando la flecha por el negativo y esta es una fuente. Así que así lo trabajamos. Nos queda menos 12. Acá nos va a quedar más porque siempre los términos que corresponden al resistor van a ser positivos. La resistencia y la corriente de la malla que estoy analizando siempre me queda positiva. Así que en realidad ese término me quedó listo. ¿Cierto? Más 2 y 1. No pongan 4. Después seguimos. Más, porque tenemos que considerar todos los elementos que están en esa malla cerrada. 3, porque va a ser siempre positivo el término correspondiente a los resistores. Después la corriente de la malla que estoy analizando siempre positiva, como está acá. Y la otra que circula, si es que circulara otra, va a quedar negativa si va en contra, positiva si va a favor. Y se nos acaba el elemento igual vamos a hacer. ¿Se entiende eso?
porque ahora lo que hacemos es agrupar. Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Agrupamos los I1, tenemos claramente 5 y 1, tenemos menos 3 y 2, menos 3 y 2, y tenemos acá igual a 12. Así que aquí simplemente vamos a cerrar ahí. Nos va a quedar entonces nuestra primera ecuación, la ecuación 1. ¿Sí? Eso es lo que nosotros aplicamos. Veamos la otra malla, para ver qué sucede ahí. Y esta es una de las ventajas de este método. Y bueno, y también del método NOS que vamos a ver nosotros ya en unas 2 semanas probablemente. Yo creo que en 2 quizás. Es que yo me olvido de lo que hice acá. Esto yo no requiero memoria, por decirlo así. Yo sigo trabajando, me voy a la otra malla y puedo partir de cualquier punto y digo, este elemento es un resistor, por tanto me va a quedar siempre positivo la resistencia por la corriente de la malla que estoy analizando positiva, y vemos que de hecho es la única que circula, porque a él y a él solo lo circula la I2. Así que me va a quedar entonces positiva la I2. Alguien podría preguntarse, pero bueno, ¿y no la había considerado negativa en el caso anterior? En el caso anterior, porque ahora estamos en otra malla y esta malla, la corriente de mi malla es positiva. Y si es que llega a circular otra corriente, hay que tomar en cuenta eso. Más el otro elemento, ¿cierto? Positivo, siempre positivo los elementos que corresponden a los resistores. Así que nos queda 4, que sería la resistencia, y la corriente que estoy analizando, en este caso la I2, que es la única que circula. Por eso es que lo pinté, se dan cuenta, lo pinté en celeste. Le voy a responder en un momento, Fabián. Después seguimos revisando este elemento. Vemos que ahora la flecha coincide con el más. Así que nos queda más 3. Ya, obviamente si hubiera estado al revés la fuente, no hubiera coincidido con el menos. Ya, por eso es importante notar por dónde llega. Y siempre tomando en cuenta el sentido de giro, que para ustedes, bueno, es así. Estoy invertido. Seguimos. Nos queda un elemento. Acá, lógicamente, es un resistor, así que nos va a quedar más, ¿cierto? Va a ser más 3, porque esa es su resistencia. La corriente de la malla va a ser siempre positiva, en este caso I2. ¿Y qué pasa con la otra corriente? ¿Cómo sería I1 entonces? Negativa. Negativa, porque se está oponiendo, ¿cierto? Va en contra. Y tenemos todos los elementos ya considerados, tenemos justamente 4 términos, nos queda así que igualamos a 0. Y ahora podemos juntar el I1, me parece que borré el I2 de acá, ¿cierto? ¿Dónde borré este? Ah, ya le borré el I2. Ahí sí. Y podemos juntar. Vemos que el I1 nos aparece solamente acá como menos 3. Menos 3 I1. Y nos queda el I2. Tenemos 1, tenemos 4, serían 5, ¿cierto? Y serían 8. Eso es lo que nos queda. Más 8 y 2. Telemáticamente. Igual a ¿cuánto? Menos 3. Menos 3 y vamos a encerrar acá. Ahí. Ahí tenemos el sistema. ¿Qué nos piden ahora? Resolver el sistema de ecuación. Vamos a expresar el sistema. Por si acaso, mi recomendación acá es siempre expresarlo en forma matricial. O sea, ustedes lo pueden resolver aquí con el método que quieran. Pueden usar igualación, sustitución, Gauss, Kramer, lo que ustedes quieran. En particular, yo les voy a mostrar cómo lo hago con la calculadora. Está en el video que de hecho ya está disponible. Me falta uno por dejar disponible, pero bueno. Así tenemos el siguiente sistema, que lo voy a expresar en forma matricial. El siguiente sistema. Me preguntaban eso de si escribo con mouse o tengo una tableta. La verdad que la pregunta es que ambos. Uso ambos. Literalmente durante la clase. Es más fácil. Ahí. Entonces nos queda 5 menos 3, 8 y 1 y 2. Y aquí esto recuerden que es de lineal, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? ¿O no se acuerdan mucho? Porque en realidad lo que estoy haciendo es simplemente poner los términos ahí. Ahí, sí. Eso estoy haciendo. Porque en definitiva lo que nosotros hacemos al escribirlo de forma matricial es como que estamos haciendo como descomponiendo el producto, ¿cierto? Que sería multiplicar el 5 por el I1, el menos 3 por el I2, y eso es igual a ese término, ¿cierto? Es como lo mismo, pero vamos a descomponerlo, por decirlo así, el producto. Y después nos quedaría un vector con las dos ecuaciones, si es que lo desarrolláramos. Y pongamos el 3, que siempre lo borro.
Así que una vez que tenemos eso, podemos usar lo que queramos. Podemos usar Kramer, podemos usar la calculadora, ¿ya? Así que lo que sea. Yo en específico le voy a mostrar la calculadora. Ya que le estamos dando un poco de publicidad. Fíjense que aquí yo hago lo siguiente. Lo voy a hacer lento, pero de todas maneras está en un video, ¿ya? Second, para poner un corchete. Corchete a la izquierda. Second, para poner el corchete de la derecha. Eso va a formar mi matriz. O sea, mi primera matriz en este caso de coeficiente. Me voy dentro, pongo 5, pongo coma menos 3, pongo punto y coma. Aquí, ¿qué función cumplen? La verdad es que el coma lo que hace es separar elementos dentro de una fila. Uso el menos pequeño siempre en estos casos porque es el menos que hace negativo. Este menos de acá es para restar. Si yo pongo un menos acá, me da un error de sintaxis. Así que no debo poner un menos grande, salvo que quiera restar. Luego, menos pequeño de nuevo, con el 3, coma para separar ciertos estos elementos, nos queda el 8, y ya tenemos la matriz lista. Ahora vamos a guardarlo o almacenarlo en una variable. Store, con este botón, desde almacenar obviamente. Alfa, para sacar acá nuestra A, y damos Enter. Y ahí lo que estamos haciendo es definir una matriz de coeficientes y la guardamos en la variable A. Eso es todo lo que hicimos. ¿Qué debería hacer ahora yo? Debería poner second, corchete a la izquierda, second, corchete a la derecha, ponemos el 12 dentro obviamente, que es el primer término, porque ahora voy a poner este vector, second, el 9 porque ahí aparece el punto y coma, así vemos que tenemos un elemento por cada fila, ¿cierto? Me salté al tiro a la siguiente, me queda menos 3. Y ahora con store voy a almacenar en B. Tengo guardadas las matrices A y B, ¿cierto? ¿Y eso para qué me sirve? Podría preguntarse una hora. Porque si ustedes recuerdan, cuando yo expreso un sistema de forma matricial, lo que hago es esto. Ponerlo así, ¿cierto? Y yo resuelvo este sistema de la siguiente manera. Premultiplicando la inversa de A por B. Así como resuelvo. Bueno, y si escribo una B bien, también sería perfecto. Así que en realidad hacemos esto, miren. Paréntesis, pongo la A, porque ya está guardada en esa variable, ¿cierto? La elevo a la menos 1, y eso lo premultiplico, porque recuerden que es importante el orden, no es como en el caso de otro sistema. B. Y le damos Enter. ¿Y resolvió? Así de simple. 87 dividido en 31 y 21 dividido en 31. Para este ejemplo que inventamos recién, ¿no? Nos queda así. Así que sería 87 dividido en 31 amperes. No se olviden que estamos calculando corrientes. Y 21 dividido en 31. ¿Ya? Si yo quisiera conocer el valor aproximado, bueno, simplemente presiono este botón, este diamante verde que aparece, y me da el resultado. ¿Sí? Son como 2,86 y 0,6774 amperes. ¿Ya? Eso es lo que nos da. Y bueno, una vez que resolvimos, ¿qué fue lo que hicimos? Recapitulando, recuerden que dijimos que en este método lo que hacíamos nosotros era primero definir las corrientes de malla, totalmente arbitrario, nosotros podemos definirlas como queramos. Mi recomendación es elegir siempre el mismo sentido, en particular yo siempre las defino en sentido horario, después todos los problemas se parecen un montón. Luego en cada malla tenemos que aplicar la LKB en función de las corrientes de malla, tomando en cuenta, ¿cierto?, que la ley de Ohm nos define que una tensión es igual a R por I. Y obviamente la I que circula el elemento. ¿Ya? Como definimos entonces nosotros que estas corrientes son, entre comillas, ficticias, porque en realidad en muchos casos se corresponden con la corriente que circula en la rama, pero no siempre, porque hay veces que es una combinación de ellas las que finalmente circulan, como pasa acá, que aquí circula una combinación de I1 e I2. Así que partimos, decimos entonces acá, como la flecha llega con el menos, nos queda menos 12. Después de eso nos vamos al otro elemento, más, siempre positivo los elementos correspondientes los términos correspondientes a resistores. Y nos queda entonces nuestro 2, que es la resistencia, multiplicado por I1, que es la corriente de la malla, que siempre me queda positiva. Más 3, ¿cierto? Por la I1 menos la I2, la corriente de la malla siempre positiva, y la otra queda negativa por el hecho de que va en contra, se está oponiendo. ¿Ya? Por eso simplemente. Se nos acabaron los elementos, igualamos a 0. Así que ordenando la expresión nos queda así. Ecuación 1. La otra malla, lo mismo. Partimos por acá, nos va a quedar más 1 por I2, siempre positiva la corriente esa malla, positivo un término correspondiente a un resistor, más 4 I2. Acá nos queda más 3 porque estamos llegando, ¿cierto?, por el más de la fuente. Es como un caso ligeramente diferente, porque aquí tenemos
un más y un menos definido en las fuentes. Así que lo trabajamos así. Y por último sacamos este término, que sería más 3 por I2, porque estamos trabajando en esa malla, es un término correspondiente a un resistor, y la I1 queda negativa porque va en sentido contrario a lo que yo estoy analizando. Así que me queda así. Igual a 0. Ordenamos, tenemos el sistema, lo resolvemos, y estamos ok. Pero uno aquí se podría preguntar, pero ¿y para qué me sirve esto? ¿Cierto? Una pregunta muy válida. La verdad es que cuando nosotros hemos calculado ya las corrientes de malla, podemos calcular todo lo que queramos. Y de hecho, eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner un ejercicio, y decir ejemplo, pero ya dije ejercicio. Mientras tanto, quiero saber si tienen alguna duda. Por favor, coméntenme o escriban. Ya. Cualquier cosa me escriben. ¿No? A partir del problema anterior, saquémosle provecho al problema, así ya que lo resolvimos, ¿cierto? Calcule. Y aquí vamos a calcular una corriente y una tensión, o una tensión y una corriente en realidad. Calcule, vamos a calcular B0, que no está definido, pero lo vamos a definir, e I0, que va a ser justamente una corriente. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, miren. Vamos a tomar el circuito, no, la regla se va a guardar, ahí. Tomamos el circuito, y yo voy a definir, obviamente, esto es como la creación del problema. ¿Ya? Pegamos, y nos queda lo siguiente. Estaba pensando en pedir algo para almorzar, pero voy a cocinar mejor después. Ustedes no han almorzado, supongo. O quizás lo están haciendo. Su fideo rápido. Maruchan. El problema con las maruchan es que tienen mucho sodio, ¿sí? Es como comer un montón de sal. Pero salvan, obviamente. Claro. Entonces, ¿dónde vamos a tener la corriente? Miren, vamos a calcular, de hecho, esta corriente. La vamos a calcular así. Esta va a ser la I0. Porque tanto que hablamos de ella, la idea es que sepamos al menos qué era, ¿cierto? Si era positiva, si era negativa. Y vamos a calcular el B0 por acá, miren. Aquí vamos a calcular el B0. Menos más B0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense bien que cuando yo tengo sus papas duquesas, claro, es que ustedes pueden estar incluso hasta almorzando. Creo que este Zoom sí, el Zoom de la PUCB, que lo estoy usando por el hecho de que como el curso es más grande, por si acaso en algún momento llegan a asistir todos puedan. Pero en lo normal no las bloquea. Me imagino que lo habrán puesto por seguridad. Luego, para calcular las corrientes, simplemente debemos obtener la resultante. Un lomito de chanchito. Muy bien. Acá le vamos a escribir. Para obtener una corriente, simplemente calculamos la resultante, tomando como positivas las que van en el sentido que buscamos y negativas las que van en el sentido contrario. Calculamos la corriente resultante tomando como positivas las que van en el mismo sentido que buscamos y como negativas las que van en el sentido contrario. Vamos a poner positivo en rojo. Positivas las que van en el mismo sentido. Esto puede parecer medio raro, pero créanme que te va a hacer sentido cuando estemos viéndolo acá. Que buscamos y negativas las que van en sentido contrario. Las que van en sentido contrario. ¿Cómo lo hacemos entonces? Fíjense bien que podríamos calcular una corriente en cualquier lado, ¿cierto? Si yo quisiera calcular esta corriente, supongamos que esta es una IX, ¿qué sería? Díganme ustedes por el chat o por audio. ¿A qué sería igual esa IX?
está la I1 ahí, ¿cierto? Circula solamente una corriente por ahí y como va al mismo sentido que la I1, sería igual a I1. Si es que fuera en este sentido, obviamente por acá solamente está circulando la I1, no circula nadie más, por eso está pintado en amarillo, ¿cierto? Pero como va en sentido contrario, esta IX sería menos I1, porque va en sentido contrario a lo que yo estoy buscando en ese caso. Sí, a lo que estoy buscando. Claro. Y en el caso de la I0, ¿cómo quedaría? Miren. I0 sería igual a la resultante de las corrientes que circulan por esta rama. Claramente, como yo los pinté en amarillo y en celeste, vemos que circulan la I1 y la I2. Ambas circulan. ¿Cuál va en el mismo sentido? La I1, porque va hacia abajo, ¿cierto? Así que la I1 se va a sumar y así se va a restar. Sería I1 positiva. ¿Por qué? Porque va en el mismo sentido. ¿Y la I2 cómo creen ustedes que va a quedar? Porque una resultante, dijimos, ¿cierto? ¿Cómo va a quedar? ¿Positiva o negativa? La I2. Se me acabó el agua. Ah, no, sí, me queda un conchito. Negativa. Negativa, efectivamente, ¿cierto? Positiva la que va en el mismo sentido, y 1, negativa la que va en sentido contrario. Menos I2. Y ese va a ser el I0. Claramente, si es que nosotros hubiéramos definido la I2 en este sentido, se hubieran sumado. Pero eso si es que lo hubiéramos hecho así. Pero como nosotros lo tenemos definido al revés, queda así. ¿Qué pasaría si es que yo hubiera definido hacia acá la corriente? Por ejemplo, le digo IX. IX sería igual a la suma de las corrientes que circulan por esa rama, donde tenemos acá que circula la I2 y la I1. Positiva, la que va en el mismo sentido, que sería la I2. Negativa, la I1 que va en sentido contrario. ¿Ya? Si es que hubiéramos tenido entonces Una una IX. consulta. Dime. Ahí, por ejemplo, al principio del ejercicio, usted el I1 y el I2, usted definía entonces la dirección, no se definía en el ejercicio en sí. Claro, O sea, yo podría definir ambas hacia la otra dirección o, claro, como dijo usted, apuntando hacia el medio. O sea, eso va claro. en el que está haciendo ejercicio, ¿no? Claro, en realidad uno mismo podría definirla. Obviamente para partir las definí yo, pero claro, ustedes al momento de aplicar el método pueden definirlas como quieran. Muy bien. Aunque mi recomendación es, como les digo, usar siempre las mismas definiciones porque después como que los problemas son casi todos iguales, se nos hacen más simples. Luego, ¿qué pasaría o qué debemos hacer para calcular el voltaje? Para calcular un voltaje, simplemente nos basamos en la definición de la ley de Ohm. Nos basamos en la ley de Ohm. Pero obviamente considerando la corriente resultante que circula de positivo a negativo. Considerando la corriente resultante que circula de positivo a negativo. Considerando la corriente resultante. La corriente resultante que circula de positivo a negativo. Cuando hablo de la corriente resultante me refiero a que si circula más de una, uno tiene que calcular obviamente una reacción de corriente. ¿Ya? A eso me refiero. Que circula de positivo a negativo. Esto es muy importante porque así estaríamos definiéndolo como la ley de Ohm dice, en referencia pasiva. ¿Qué circuito? Que circula. Circula. Ahí sí. De positivo a negativo. A negativo. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Sería de la siguiente manera, miren. Queremos obtener el V0 va a ser igual a la resistencia, porque la ley de Ohm dice eso, ¿cierto? Que va a ser igual a BR por I. O en realidad B igual a R por I, ahí sí. Sería 4, que es la resistencia, por la corriente que circula de positivo a negativo. Les pregunto a ustedes, ¿qué corriente circula de positivo a negativo acá? ¿Es la I2? No es la I2, ¿cierto? Es la menos I2, la que circula en ese sentido. Muy importante. Menos I2. ¿Ya? Porque recuerden que si la I1 circula para acá, yo podría llamarle a esto sin ningún problema menos I1, porque va en sentido contrario simplemente. Y acá lo mismo, si la I2 viene para acá y viene en este sentido, si yo requiero la otra, va a ser simplemente la menos I2. Así de simple. Y con eso podemos calcular y llegar al resultado. Vamos a calcular el I0 y vamos a calcular el V0. I0 y calculamos el V0. ¿Cómo nos queda el I0? Va a ser la diferencia entre I1 e I2. Por ahí tengo las corrientes. Va a ser entonces 87 dividido en 31. Va a ser bien directo porque es 87 menos 21
Me queda eso, ¿cierto? 66 dividido en 31. Va a quedar igual. Sí, 66 dividido en 31. Ampere. Simplemente la diferencia en base a lo que nos indicaban acá. Y para el caso de lo que estamos calculando, ¿cierto? Sería 4 por la menos I2. Va a quedar entonces 21 dividido en 31. Lo voy a considerar negativo, así que no se preocupe. Va a ser menos 84 dividido en 31 volts. Ahí. Eso es lo que tenemos que hacer para calcular una corriente o una tensión cuando hemos aplicado el método de mallas. Nosotros simplemente nos basamos en el primer caso, tomando positivas las corrientes que vayan en el sentido que nosotros buscamos. En este caso buscábamos hacia abajo la corriente, así que quedaba la I1 positiva menos la I2. La que va en el mismo sentido se suma, la que va en sentido contrario se resta. Y para el caso de la tensión va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que circula positivo o negativo. Y si circula más de una corriente, la resultante en ese sentido. ¿Eh? Esa es la forma que lo definimos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Claro, esto lo definí yo totalmente arbitrario. Ya esto es parte del problema. B0 e I0 se los define el profe. Arbitrariamente. Eso va a estar en los problemas. Una consulta de vida, más que nada. ¿Sí, Todo dime? esto que estoy nos está enseñando me va a servir, por ejemplo, a cambiar el enchufe en mi casa. Para cambiarlo yo creo que no te hace falta, porque en realidad se lo puedes hacer ahora mismo, pero podrías entender el por qué, si no tienes el cuidado, te puede... Ah, ya, pero a lo que, a lo que voy yo, uno cuando cambia el enchufe no tenéis que estar calculando nada, es llegar y cambiarlo, ¿no? De hecho, técnicamente uno debería conocer el valor máximo de corriente que va a circular por tu circuito y saber que tu enchufe lo soporte. Y con eso estaría bien. Así que sí sirven los cálculos. Lo que pasa es que por lo general lo hacen como más automático para nosotros. Te ponen, mira, los cables soportan 10 amperes, este enchufe soporta 10 amperes. ¿Cuánto consumo tienes tú o cuánta corriente pasa? 8. Ah, ya, estás bien. Pero uno podría calcularlo. Claro. Bueno, saben que estamos en la hora, así que le agradezco mucho su participación y nos vemos entonces el próximo jueves, donde vamos a ver los casos particulares del método de Mayer, porque existen. Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. ¿No? Chao. Chao, profe, profe. cuídese.